Muy buenos días, bienvenidos otra vez a nuestra serie de clases sobre la historia del Antiguo Testamento. Hemos ido mirando a varias épocas de la historia con el propósito de entender la diferencia de estas varias épocas y lo que Dios estaba haciendo con el pueblo y que el pueblo hicieron también. Vale la pena entender a ellos porque en muchos casos encontramos que el pueblo de Israel o el pueblo de los judíos, ellos hicieron las mismas cosas que hacemos nosotros. Los mismos errores, los mismos pecados y también las mismas cosas buenas. Los seres humanos, la gente no han cambiado a través de los siglos. Los tiempos han cambiado, la cultura ha cambiado, algunos hábitos han cambiado, pero pues todavía somos humanos y todavía somos más o menos igual. Entonces podemos conectarnos bien con lo que ellos hicieron. Y aprender de sus errores, aprender de sus victorias también. Entonces, en esta clase vamos a hablar acerca del libro de los jueces o la época de los jueces, que básicamente está escrito allá en el libro de los jueces, pero extiende antes y después de este libro también. Típicamente cuando hablamos de jueces pensamos de nada más el libro, pero eso no es la verdad, porque la época empezó antes de ellos y terminó después de eso, y vamos a ver eso, ¿ok? Entonces, vamos aquí. Podemos decir que el tiempo de los jueces comenzó en el año 1398 antes de Cristo y duró hasta el año 1043 antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de como 400 años más o menos, ¿ok? Tenemos a mirar este libro, esta época, tenemos que siempre recordar que Dios nunca quiso que el pueblo de Israel tuvo un rey. Ni un tipo de gobierno natural o humano. Él quiso ser su rey y que ellos recibieron directamente de él y ellos sirvieron directamente a él, pero no se pasó como Dios quiso. ¿Okay? Cuando estamos hablando de un gobierno, en cuando Dios es el rey, estamos hablando de lo que se llama una teocracia. Y en este caso, eso es lo que debería ser por el pueblo de Israel. Los sacerdotes no fueron el gobierno, ellos fueron representantes de Dios en los asuntos espirituales. Bueno, pero las cosas gubernamentales también podemos decir son espirituales. No había una necesidad por un rey para hacer leyes, porque Dios los hizo. No había necesidad por un rey para cuidar las leyes, porque Dios podía hacerlo su mismo. No había necesidad de un rey por ser juez, porque pues Dios es el juez de todos los jueces, el juez de todo el mundo. Entonces, podemos ver aquí que por la verdad no tuvieran necesidad por un rey. Pero el problema es que el pueblo no se conectó bien con Dios, no entendió cómo comunicarse con Dios y no aceptó tan bueno la idea de que Dios habló a ellos a través de un ser humano, como Moisés o como un sacerdote o como sumo sacerdote o una profeta. Ellos quisieran algo natural. ¿Por qué? Porque fueron gente carnales. Gente carnal solamente entienden las cosas carnales. Eso es porque luchamos para explicar el evangelio a uno que no es un creyente, porque ellos no entienden cosas espirituales, son gente carnales, ¿ok? Ellos fueron gente carnales. Entonces, ellos quisieran ser como otros pueblos, y vamos a ver eso, no en esta lección, sino en el segundo, lo que sigue, porque allá vamos a ver que el pueblo pidió un rey para ser como los demás. Qué tontería. Pues, pero Dios funcionó lo mejor que podía y movió a través de los jueces como sus representantes, igualmente como movió a través de los sacerdotes como sus representantes, ¿ok? Pero la idea fue que Dios siguió como su rey y debería ser así. En efecto, el único gobierno que puede ser 100% justo es el gobierno de Dios. ¿Por qué? Pues porque cualquier gobierno humano tiene las fallas de los humanos. La democracia que decimos es el gobierno más bíblico, no es bíblico.
porque en la democracia todos tienen voto. Ok, bueno. Entonces, vamos a votar si el homicidio es pecado o no. Han hecho. Entonces, en algunos países, como en los Estados Unidos, es legal matar a un bebé. El aborto es legal. Entonces, eso es lo que pasa cuando los seres humanos deciden por sus mismos. Y depende de lo que la mayoría de la gente creen. Y si la mayoría de la gente no creen en Dios o no siguen a Dios y no siguen a sus reglamentos, sus leyes, entonces ellos se hacen su propio reglamento, su propia ley, aunque es horrible. Y típicamente es horrible. Entonces, ¿qué bueno podría ser si ellos han seguido en el plan que Dios quiso? Necesitamos hablar del sacerdocio por un momento, porque los sacerdotes fallaron en su puesto de ser representantes de Dios. Podemos ver eso claramente, básicamente porque ellos tuvieron que enseñar al pueblo y corregir al pueblo, como el pastor se hace hoy. Pero la gente salieron del camino de Dios y los sacerdotes se parecen de lo que encontramos en la Biblia, se parece como no hicieron nada. El sumo sacerdote, uno de los sumos sacerdotes, durante el tiempo de los jueces fue Finis, el hijo de Eleazar, que fue el hijo de Aarón. ¿Okay? Estamos hablando como más al inicio del tiempo de los jueces. Él, Finis, empezó con mucho celo por el Señor. Se dice esto en Números 25. Matando a un hombre que casó con una Medinita. Se fue a la guerra con el ejército. Sirvió antes del arca del pacto. Se dice eso en Moisés 20. Pero, la cosa es que no siguió. No mantuvo su propio celo. Entonces, porque no podía mantener su propio celo, no podía ayudar al pueblo para mantener lo suyo, ¿ok? No encontramos ni una mención de los sacerdotes ni los levitas en este libro, sino una levita pagada por Miquía de Efraín para ser sacerdote de su familia. Bueno, eso fue en contra de la ley porque fue levita, no sacerdote, sirviendo a sus ídolos, no a Dios, a sus ídolos. Entonces, obviamente eso no es de Dios, no es correcto. El tribu de Dan le engañó para ser sacerdote por ellos. El mismo levita, primeramente fue por esta familia, luego por un tribu, diciendo, pues mejor ser sacerdote por un tribu en vez de una familia. Y él le siguió, y este gente del tribu de Dan robó el efod y los hilos de la familia de Micaí, y eso es todo lo que se menciona de ellos. Y luego encontramos una levita que tuvo una concubina en el capítulo 19. ¿Qué es eso, una concubina? ¿Cómo es que una levita, por supuesto, varón de Dios, tuvo una levita, tuvo una concubina? Eso no es correcto. Entonces, obviamente, no tuvieron el impacto que deberían tener. Primeramente, se parece, no estoy seguro de eso, pero se parece como ellos no estuvieron viviendo santo en la manera que deberían vivir. ¿Por qué digo eso? Pues porque podemos ver estos pocos de referencias que tenemos, se muestra que los levitas, que fueron los asistentes por los sacerdotes, no estuvieron sirviendo. Y no se mencionan a los sacerdotes. Entonces, me parece que como ellos no hicieran al menos la santidad en su propia vida. Uno de los problemas que vemos a través de la historia bíblica es que los sacerdotes se separaron más y más del pueblo de Israel, llegando hasta el tiempo de Esdras, que ellos estuvieran sirviendo a Dios por sus mismos. Ellos hicieron los sacrificios no por el pueblo como deberían hacer, sino por sus mismos. Y fueron conocidos en aquel tiempo como a partir de los saduceos. Igualmente en el tiempo de Jesús se habla de los fariseos y los saduceos. Los fariseos fueron formados para ser en contra de los saduceos. Y básicamente ellos dijeron, ustedes no son correctos, no están sirviendo al pueblo, no están haciendo la obra sacerdotal. Entonces, vamos a ayudar al pueblo.
Y ellos fueron básicamente los escribas, los que copiaron la Biblia, los escritores del Antiguo Testamento. Podemos decir que fueron la máquina de Xerox del día, ¿ok? Entonces, porque ellos no sabían, este grupo de los escribas se levantaron, formaron su propio partido, que fue llamado los fariseos, y ellos empezaron a enseñar al pueblo. Entonces, al inicio fueron un grupo de mucho celo por la palabra de Dios, mucho celo para ayudar a la gente, mucho celo para enseñar al pueblo, pero llegando al tiempo de Cristo llegaron más y más legalistas, hasta el punto que no estuvieran siguiendo tan bueno la palabra de Dios, porque ellos han construido toda una lista de reglas que ellos estuvieron siguiendo, que no fueron de Dios, ¿ok? Entonces, pues podemos ver, había este problema. Tristemente, el pueblo normalmente sigue como son sus líderes espirituales. Tenemos un dicho en los Estados Unidos, es, ¿cómo va el pastor? Sigue las ovejas. Si el pastor es santo, las ovejas van a ser santos. Si el pastor es un adorador, el pueblo va a ser adoradores. Si el pastor es un diezmador, también su congregación serán diezmadores. Pero si el pastor cae en adulterio, también los varones de su iglesia van a caerse en adulterio. Si el pastor está mirando a pornografía en el internet, también. Si el pastor es mentiroso, su pueblo, su congregación será mentiroso. Entonces, cuando estamos en ministerio, cuando somos elegidos por Dios para ser ministros, líderes del pueblo de Dios, tenemos una gran carga. Porque lo que hacemos afecta las vidas de muchos más gente. No solamente se afectan nuestras propias vidas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de eso, ¿ok? De los jueces. Ellos fueron, lo más que puedo explicarles, fueron agentes de Dios aquí en este mundo. Recibieron dirección de Dios y lo cumplieron, ¿ok? Como en un poco de manera como profeta. El profeta recibió mandato de Dios y lo hizo. Pero ellos no profetizaron, sino actuaron. Eso es la diferencia. Este término juez no es un término inventado solamente por la Biblia, porque el líder, el gobernante de muchos pueblos en aquel tiempo fueron llamados o fueron intitulados jueces en vez de reyes, ¿ok? No fue afuera de la norma que usaron el término juez. No fueron príncipes en el sentido normal, porque ser un príncipe quiere decir que está nacido de sangre real. No había una realidad dentro del pueblo de Israel en aquel tiempo. Entonces, ellos fueron elegidos de Dios del pueblo. No siempre había un juez, había tiempos cuando tuvieron jueces y otros tiempos cuando no había ningún. Había también otras veces cuando había más que un solo juez. Uno en una parte de la nación, otro en otra parte. Entonces, el libro no lea exactamente perfecto como una historia por esta razón. Es una colección de historias de varios jueces. Fueron levantados por Dios para cumplir una obra específica en un tiempo específico, en una parte del pueblo específico. Típicamente, más que todo, para dar libertad al pueblo de los ataques que han recibido de los enemigos. ¿Okay? No fueron jueces en el sentido de los que tenemos hoy en día. El concepto que tenemos hoy en día es el tiempo occidental. Fue inventado por los griegos. Pensamos del juez como el que está encargado del tribunal. Y se sienta allá en el tribunal y se dice, eres culpable, eres libre. Usted culpable tiene que pasar tanto tiempo encarcelado o tiene que pagar esta multa. Eso es lo que pensamos básicamente de la obra del juez. Eso es el concepto occidental. El concepto en la Biblia es el concepto oriental. Y en este sentido, el juez es uno que tiene la responsabilidad para rectificar lo malo.
¿ok? Rectificar lo malo. Ese quiere decir que si uno ha hecho algo contra otro, es la responsabilidad de este juez para buscar, encontrar y mandar una manera para rectificar este problema. No encontramos ni un caso en todo el libro de jueces en cuando vemos el juez sentado allá en el tribunal juzgando. No, lo que vemos es que Dios les usó para librar al pueblo de opresión. Es básicamente la única cosa que vemos, ¿ok? Más que todo. Eso es el tema, vez tras vez en este libro, es que los jueces hicieron así. Había una parábola que mencionó Cristo, hablando de una viuda que se fue a un juez injusto, buscando justicia. Y el juez, por ser un juez injusto, estaba esperando que ella le daba dinero. Pero por fin él dijo, pues voy a ayudar a esta viuda para que no me cansa con sus palabras constantes. Entonces, él decidió ayudarle. Él decidió encontrar justicia por ella. No porque él fue justo, sino por su propio beneficio, para que ella no le molestía. Pero el asunto es que él tuvo responsabilidad para rectificar. Y ella le buscó por ese propósito, para que podía ayudarle encontrando justicia en su caso. ¿Okay? Básicamente eso es lo que hicieron. Entonces, en el sentido de este libro, con estas varias batallas y varios enemigos, los jueces fueron levantados para dar al pueblo libertad, darles justicia. También podemos decir que Cristo vino como un juez del tipo oriental también. No para castigarnos por nuestros pecados, sino para rectificar nuestros pecados. ¿Cómo los rectificó? Por ser colgado en la cruz, y Él pagó el precio por nuestros pecados. Lo hizo como juez. ¿Okay? Sí, yo sé, es un concepto muy, muy diferente de nuestro concepto del juez, pero eso es el concepto bíblico. ¿Okay? Aquí se dice en 1 Samuel 8, voy a comenzar en verso 5, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Eso es como al fin del tiempo de los jueces. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oí la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces ellos rechazaron la teocracia, que Dios fuera su rey, y probablemente lo hicieron sin entender lo que estuvieron haciendo. Pero ellos quisieran tener un rey que ellos podían ver con sus ojos. Y pensaban que estuvieran pidiendo algo mejor, pero eso es porque estuvieran pensando con mente carnal. Si ellos por la verdad conocieron y entendieron Dios, Padre Dios, y su obra en sus vidas, probablemente actuaron diferente. Pero, pues una vez que ellos hicieron la espalda de Dios, por la verdad Dios tuvo razón para dar la espalda a ellos también. El primer juez de todos los jueces fue Moisés. Hemos hablado de Moisés, allá en el libro de Éxodo, Dios levantó a Moisés y sacó el pueblo de Egipto otra vez. La obra de juez es rectificar lo malo. Entonces ellos estuvieron en esclavitud y Moisés fue levantado para librarlos, ¿ok? Funcionando como juez. Luego él fue reemplazado por Josué, y el inicio del libro de jueces comienza después de la vida de Josué. Lo último juez fue Samuel, el mismo Samuel que es del libro primero y segundo de Samuel. Él se levantó como juez después del tiempo de Elí. Samuel escribió acerca de Elí en los primeros capítulos de su primer libro. ¿Okay? Hay un ciclo, eso es muy importante, eso es probablemente la lección más importante que yo puedo sacar de esta época.
hay un ciclo de pecado que vamos a ver en Israel. Si toma el tiempo para leer en el libro de Jueces, capítulo 2, versos 6 hasta 15 y 16 hasta 19, vas a ver este ciclo. Pero aquí es un dibujo, un diagrama de este ciclo, y tiene en sus notas, ¿ok? Comenzando desde arriba ya, vemos que se dice que Israel sirvió al Señor. Ellos sirvieron al Señor por un rato. ¿Okay? Luego ellos cayeron en adulterio y otros pecados. Y por causa de su pecado, Israel está oprimida de uno de los pueblos alrededor de ellos. Yo les llamo los hitas, los menonitas, los amonitas, siempre los sonitas. ¿Okay? Dios dio a ellos el permiso, podemos decir, para atacar a Israel y oprimir a Israel. Y por esta opresión, ellos clamaron al Señor. Y respondiendo a eso, Dios levantó un juez que trabajó para librar a Israel. Y una vez que fueron librados, ellos servían al Señor por varios años. Luego entraron en el ciclo otra vez. Cayeron en pecado y idolatría. Fueron oprimidos, clamaron al Señor, Dios levantó un juez, fueron librados y sirvieron al Señor. Este ciclo se repite vez tras vez a través de todo este libro. Eso es el ciclo constante de este libro. Pero podemos ver que este ciclo también existe en nuestras propias vidas. ¿Cómo somos nosotros? Servimos al Señor. Pero si no mantenemos el celo, si no mantenemos el fuego en nuestros corazones, después de un rato, pues es fácil caer en un tipo de pecado o otro tipo de pecado. Y luego somos oprimidos del enemigo. Los hitas, los pueblos de las hitas representan simbólicamente el diablo. Entonces vienen los demonios para oprimirnos y decimos, ¿qué ha pasado? Yo soy creyente, ¿cómo es posible? Es posible porque no hemos sido sirviendo al Señor. Y clamamos al Señor y Dios nos libre. Y por un rato servimos al Señor. Pero otra vez es muy fácil que caímos otra vez en el mismo pecado o otro tipo de pecado. Tenemos que cuidarnos de este ciclo. Porque eso es algo que existe. Sí, en el libro de Jueces sí existe por el pueblo, pero es algo que podemos experimentar personalmente también. Vez tras vez, pasando por este ciclo, porque no somos fieles, no somos constantes. ¿Cómo podemos mantenernos constantes para que no caigamos en este ciclo? Pues primeramente tenemos que romper el paso entre de servir a Dios y caer en el pecado y adulterio. Perdóname, idolatría. Simbólicamente el adulterio es idolatría. Son paralelos, ¿ok? ¿Cómo impedimos? Pues la cosa es que tenemos que mantenernos sirviendo al Señor. Hay tantos creyentes que intentan de andar lo más cerca que ellos pueden al pecado sin caerse. Es como aquí tenemos la ría del Mesa y ellos intentan de andar aquí. Pues a mí es mejor andar acá, bien lejos, porque no puedo caerme. Pero más que eso, lo más que podemos mantener Cristo en el centro de nuestras vidas, lo menos posibilidad hay que caeremos en pecado. Eso es el gran secreto. ¿Cómo mantenemos Cristo en el centro de nuestras vidas? Pues oración, adoración, estudio bíblico, ir al culto, verdadero compañerismo cristiano, tiempo con Dios, pasando tiempo con Dios. Eso nos ayuda. Pasando tiempo con Cristo, hablando del Señor. Cuando estoy hablando de verdadero compañerismo cristiano, tiene que ser cristocéntrico para ser verdadero. Si estamos juntados como grupo de creyentes, si estamos hablando de fútbol, eso no es compañerismo cristiano, eso es compañerismo del mundo. Tenemos que enfocarnos en el Señor y mantenernos así, no como algo legalista, sino como una protección de las cosas que nos pueden atacar, impedir, distraer y llevar al pecado. Amén.
Se dice en 1 de Corintios 5:5, hablando de este mismo ciclo, el tal se entregaron a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Acabamos de ver en el ciclo, déjenme regresar al ciclo, este paso en cuando ellos cayeron en pecado y están oprimidos. ¿Por qué? Porque Dios les entregó al enemigo por la destrucción de su carne para que sus almas puedan ser salvos. Hay una conexión directa entre este ciclo y este verso aquí en el Nuevo Testamento. ¿Okay? El mismo existe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, los dos. Yo he mencionado hace ratito que hay una historia, ya mencionaron, unos dos casos hablando de una levita. Hablando de una levita y su concubina. Concubina, si no sabe, es mujer al lado. No es esposa, es una mujer con quien tiene relaciones sexuales, probablemente viven juntos, probablemente funciona más o menos como esposa, pero sin derechos de esposa. Entonces, en este tiempo, en este parte del libro, en el capítulo 19, se dice que Israel no tuvo rey. Y mencionó este levita que tiene concubina. Pues, ¿qué dice esto de este levita? ¿Cómo podemos decir que eso es un varón de Dios si tiene una levita, que tiene una mujer al lado? Yo conozco casos de ministros que tienen mujeres al lado. Yo conozco uno que me ha dicho que tiene mujer en cada ciudad en México donde viaje. Y él está siempre viajando a través de México. Y tiene mujer aquí, allá y allá. ¿Cómo puede decir que es un varón de Dios? Pero ¿sabe lo que él dice? Dice, no, es obvio que estoy bien porque Dios siempre está sanando a gente bajo mi ministerio. Entonces, obviamente estoy bien. Eso no es correcto. La Biblia dice que los milagros, el poder de Dios, sigue la palabra, no que sigue el ministro. Él está usando para demostrar que él está bien. No, está mostrando que la palabra que él está predicando está bien. Pero él no está viviendo la palabra que está predicando. Eso no es bueno. Si vamos a ser ministros por Dios, tenemos que mostrar, más que todo, más que predicar, más que enseñar, tenemos que vivir, tenemos que mostrar el carácter de Dios, las características bíblicas, el carácter de Cristo. Y al tener una mujer al lado, eso no es correcto por nada. Entonces, los hombres de la ciudad de Jehová quisieron tener relaciones con él, con este levita. Igual como lo que pasó en Génesis 19 en la ciudad de Sodoma. Entonces, este levita y el varón en cuyas casa estaba durmiendo, ofrecieron a este grupo de varones, no sabemos qué tantos varones, la hija virgen de este varón y la concubina de este levita, para que los varones podían violar a estos dos. Pues podemos ver varias cosas aquí. Primeramente, podemos ver que estos dos varones no fueron varones, fueron ratones. Segundamente, podemos ver que no fueron piadosos. No aceptaron su responsabilidad de proteger. Pero podemos ver también que en este tiempo, este pueblo, al menos esta ciudad, sino todo Israel, no estuvo sirviendo a Dios. Porque si ellos han sido sirviendo a Dios, los hombres no estuvieran ahí quisiendo estas relaciones homosexuales, ni violar a estas muchachas, esas mujeres. Y ellos les violaron hasta el punto que la concubina murió. Qué horrible. Qué historia. ¿En el pueblo de Dios se pasa cosas así? ¿Es posible que cosas así se pasen en el pueblo de Dios? Pues sí es posible si no servimos a Dios. Pensamos a veces que esas cosas no pueden pasar, pero sí todavía pueden pasar.
¿Por qué pueden pasar? Porque aunque decimos que somos pueblo de Dios, no necesariamente vivimos como somos pueblo de Dios. Pues hay tantos creyentes que viven en pecado. Y pensando que todavía son bien. Y a veces se buscan una excusa por su pecado. No, es que no es por lograr el pecado, no es tan malo, no es malo como el otro. Pecado es pecado. Cualquier cosa que nos separa de Dios, cualquier pecado lo hace. Pues aquí tenemos el pueblo de Dios en este tipo de condición. Y uno está escuchándome diciendo, sí, pero ellos fueron los israelitas, ellos fueron los judíos, no fueron nosotros, los creyentes cristianos de tiempo actual. No somos diferentes. Ah, pero tenemos el Espíritu Santo. Sí, pero podemos rechazar lo que dice el Espíritu Santo. Yo conozco muchos creyentes que por supuesto son llenos con el Espíritu Santo y todavía se hacen pecado. El Espíritu Santo no es una garantía que no hacemos pecado. El Espíritu Santo está ahí para enseñarnos y guiarnos y consolarnos y varias otras cosas, pero Él nunca nos forza. Y tristemente hay gente todavía que, aunque son bautizados en el Espíritu Santo y aunque tienen la presencia de Cristo en sus vidas, ellos rechazan la presencia de Cristo, ellos rechazan la presencia del Espíritu Santo y ellos todavía viven en pecado. Eso no es correcto. Y luego ellos dicen, yo no entiendo porque Dios no me bendice. Yo sé. ¿Es claro? No es claro por ellos, pero es claro por todo el mundo. Entonces, esta misma historia, verso 29, el levita cortó el cuerpo de su concubina, ya muerta, en 12 partes y lo mandó a través de Israel. Y con un mensaje, diciendo, mire lo que este tribu ha hecho con mi concubina. Fue menos que honesto en cómo ella fue matada. Eso es mi mujer. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que en el hebreo, en el lenguaje bíblico, la palabra hombre y marido son igual. Entonces, él podía decir, esta es mi mujer, y el pueblo pensaba, fue su esposa. Pero no, solamente fue su mujer. ¿Ok? No fue su esposa. Entonces el pueblo se levantó en contra de este tribu de Dan y casi les destruyeron. Qué tan triste que ellos han llegado a aquel punto. Terminando el libro de Jueces, no el época, sino el libro, termina con esta frase: y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pues eso se parece como nuestros tiempos actuales. Cada uno se hace lo que se parece bien a ellos. Lo que se parece bien a los homosexuales es diferente de lo que se parece bien a los cristianos. Y lo que se parece bien a los musulmanes se parece diferente de lo que se parece bien a los judíos. Pues a los musulmanes se parece bien matar a los cristianos y los judíos. Pero está bien porque se parece bien en sus ojos. Y los homosexuales están seguros que ellos están bien viviendo en unión libre o viviendo en matrimonio de dos del mismo sexo. En la Iglesia Católica Romana se enseña que la conciencia es supremo. Y si su conciencia se dice está bien, está bien. Eso es peligrosísimo. Porque la única manera que este puede funcionar es si la conciencia ha sido formado de Dios y por su palabra. Pero ¿qué de uno que tiene una conciencia formada por el mundo? ¿O qué de uno que han hecho bastante pecado que ya su conciencia está quemado? Ya no funciona.
¿Qué de ellos? Lo que su conciencia dice está bien, está bien. ¿Qué de uno que por supuesto ha aceptado a Cristo, pero ha sido uno, vamos a decir, un narcotraficante? Ha matado a varias personas. Pues la Biblia dice que el varón viejo ya murió y es un nuevo varón, pero tiene los hábitos viejos todavía y siguen sus hábitos viejos, sigue vendiendo las drogas, sigue matando a gente. ¿Cómo puede ser su conciencia bien? No es bien. Todavía tiene conciencia malo, tiene que ser renovado, tiene que renovar su mente con la palabra de Dios. Y si no está renovado, su conciencia le llevará a todos los tipos de pecado que existen. Eso es el problema con este concepto. La conciencia no es algo claro. Y no debemos seguirlo, sino que la conciencia ha sido reformado por la palabra de Dios. Pues entonces, terminando el libro, y el libro de Weiss, la historia del libro de Weiss, de Ruth, está hecho durante esta época. Conocemos esta historia. Ruth fue una mujer de los moabitas, se casó con un varón de los judíos de Israel. Su marido murió, también su suegro murió, y su suegra regresó a Israel, y esta mujer Ruth regresó con su suegra. Y ella llegó a ser la bisabuela del rey David. No voy a tomar tiempo para darles toda la historia, porque creo que han leído esta historia. Pero el contraste aquí es increíble. El pueblo todo lo hicieron como ellos quisieron. Aquí tenemos una mujer de los moabitas. No fue de Israel, no fue un creyente, no fue un judío. Y ella siguió el liderazgo de su suegra, que obviamente fue una mujer piadosa, aunque se casó con un varón que no fue de Israel, aunque estaba viviendo en otro pueblo, en otra nación. Pero ella obviamente fue una líder piadosa. Y Ruth siguió su liderazgo. Entonces, por seguir el buen liderazgo de ella llegó a conocer a Dios, y ella llegó a ser, como he dicho, la bisabuela del rey David. Continuando la época de los jueces, entramos en los libros de 1 y 2 de Samuel. Eso es una continuación de la historia. La diferencia es que tenemos mucho más detalle aquí en el libro de Samuel de lo que pasó en la vida de Elí y la vida de Samuel, y también eso nos lleva al inicio del tiempo de los reyes. ¿Okay? Samuel por sí mismo fue levantado por parte de Dios como un juez después de Elí, y este libro forma un puente entre las dos épocas, la época de los jueces y la época de los reyes. ¿Okay? Bueno, muchos quieren en cuando lleguen a tercera edad, ellos quieren que sus hijos les sigan el ministerio. No siempre funciona. Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote, fue un varón piadoso, pero sus hijos no sirvieron al Señor. En efecto, ellos fueron muy injustos con el pueblo. Entonces, Dios levantó Samuel para tomar el lugar de Elí, para ser su hijo espiritual y ser juez del pueblo, porque los hijos de Elí no fueron dignos. Cuidado por eso. Si yo entiendo que quiere que sus hijos le sigan el ministerio, yo quiero el mismo. Pero esto no quiere decir que deben. Yo conozco varios casos de hijos que tomaron el lugar de su papá o de su mamá, que no fueron preparados, no fueron dignos, en algunos casos no fueron salvos, y destruyeron la obra que sus padres han levantado por el Señor. En el libro de 1 de Samuel encontramos una historia muy interesante, y voy
voy a terminar con esta historia, porque después de eso entramos en hablando del primero rey Saúl. Pero aquí en el libro de Samuel, primero de Samuel, los filisteos, unos pueblos de los hitas, recuerdo cuando estuvimos hablando en la lección pasada, yo mencioné que nunca conquistaron todo el pueblo de los filisteos, que el área conocido como la Gaza es dentro de este territorio. ¿Okay? Los filisteos capturaron la arca del pacto, que había sido llevado del tabernáculo en Silo a la batalla, que eso es una distancia más o menos de 30 kilómetros. Los israelitas lo llevaron allá a la batalla, estuvieron en batalla con los filisteos, y ellos pensaban entre ellos, no es que Dios les mandó, no es que Dios ha dicho nada, ellos pensaron entre sus mismos, pues vamos a llevar la arca del pacto aquí a la batalla para darnos buena suerte en contra de nuestros enemigos. Ay, Señor. Entonces, los filisteos capturaron la arca del pacto. Y ellos lo llevaron como un trofeo, podemos decir, un trofeo. Fue típico en aquellos tiempos que si un pueblo sobrevenció a otro pueblo, una de las cosas que ellos tomaron como de tributo o de tesoro fue sus dioses. Recuerda, ellos tuvieron el concepto de dioses territoriales. No supieran que había un Dios de todo el mundo. Los únicos que creyeron en un Dios de todo el mundo fueron los israelitas. Todos los demás creyeron en dioses regionales. Entonces, sus batallas naturales fueron reflejados como batallas entre sus dioses. Y si ganamos sobre ustedes, esto quiere decir que nuestro Dios ha ganado sobre su Dios. Y vamos a tomar su Dios como un trofeo. Y ellos lo hicieron. Los filisteos actuaron de esta manera que fue muy típico por esta época. Entonces ellos lo llevaron a su ciudad y lo pusieron en el templo de su Dios, con D minúscula, no D mayúscula, su Dios que se llama Dagón. Estaba delante de Dagón allá en el templo, y el próximo día cuando ellos se levantaron, Dagón ha caído y estaba prostrado delante del arca del pacto. Pues entonces ellos levantaron Dagón. Dagón fue hecho de piedra, tuvo que ser muy pesado. Levantaron Dagón y le puso en su lugar otra vez. Y el día siguiente, ya estamos hablando del tercer día, se levantaron y Dagón fue caído prostrado delante del arca otra vez. Entonces ellos otra vez lo levantaron. Otra noche, ya al cuarto día se despiertan y Dagón otra vez prostrado, pero sus manos y sus pies ya son rotos. No podían levantarlo. Entonces ellos platicaron entre ellos platicaron con sus sacerdotes, ¿qué vamos a hacer? Y Dios les ha dado dos plagas en el mismo tiempo, uno de tumores en su cuerpo y otro ¿cómo se llama? De pulgas. Entonces los sacerdotes dijeron, vamos a hacer 6 tumores y 6 pulgas de oro para representar los 6 reyes de los filisteos, y vamos a ponerlo con el arca en el carro nuevo, con bueyes nuevos, y vamos a regresarlo al pueblo de Israel. Pues la verdad, ellos dan más honor a el arca del pacto que lo hizo los israelitos. Y lo mandaron, ellos miraban, y el carro se regresó directamente al pueblo de Israel. Okay, debe leer esta historia. A mí es muy humorístico. Es como Dios mostró que Él no necesita ser cuidado por nadie, pero también es casi como trató con ellos en una manera. Pues a mí es humorístico como trató con ellos. Entonces vale la pena leer. Eso es en el libro 1 de Samuel 4 a 6. En efecto, por parte de su tarea, ¿por qué no lea
este libro, tres capítulos, para ver esta historia y ver lo que Dios hizo en este caso. Pero mire al honor que los filisteos daban al arca del pacto. A veces los que no son de Dios dan más honor a las cosas de Dios, del pueblo de Dios. Eso es triste. A veces tratamos con Dios, tratamos con Cristo demasiado familiar. Yo sé que Cristo es nuestro enemigo, yo sé que decimos que Dios es nuestro papi, no estoy de acuerdo con eso, pero a la vez debemos tener reverencia. A veces no lo tenemos. A veces actuamos demasiado como familiarizado, como no tengo que honrar a Dios, no tengo que honrar a Cristo. Cristo, quédate allá en la esquina mientras que miro este programa de televisión, luego voy a hablar contigo, si tengo tiempo. No, ellos honraron a Dios y eso me gusta. Y a veces hasta hoy encontramos casos en cuanto a gente que no son convertidos, gente que no han aceptado a Cristo, gente que son claramente pecadores, tienen más honor por nuestro Señor que de lo que tenemos nosotros. Eso es triste. Pues hemos llegado al fin de esta época, ya el fin del tiempo de los jueces. Vamos a ver en la próxima lección, cuando regresamos y votamos otra vez, vamos a ver una transición del gobierno de jueces hasta el gobierno de reyes. Eso es lo que pidió el pueblo. Hemos leído este verso y vamos a ver esta transición y cómo afectó al pueblo, porque había un impacto grandote de este cambio. Y vamos a ver eso. Vamos a mirar a las vidas de unos de los reyes. No tenemos tiempo para ver a todos, pero hay unas cosas que quiero mostrarles, especialmente de Saúl y de David, porque los reyes tuvo un impacto muy especial. Lo que vemos es que por ser rey, por ser el líder supremo del pueblo, el pueblo siguió al rey. Y entonces tuvimos reyes piadosos y reyes de pecado. Cuando había un rey piadoso, el pueblo lo siguió y sirvió a Dios. Cuando había un rey que no sirvió a Dios, que fue un pecador, el pueblo le siguió y cayeron en pecado. Muy interesante como el impacto. Eso yo creo es mucho la razón porque Dios no quiso que el pueblo tuvo rey, porque no quiso este impacto sobre el pueblo. Hasta hoy tenemos el mismo. Si miramos ahorita a los Estados Unidos, estoy grabando eso en el año 2015, tenemos un presidente que actúa como rey, pero no es piadoso, no sirve a Dios. En efecto, muchos dicen que es más musulmano que cristiano, aunque él dice que es cristiano. Él honra más a Alá de los musulmanes que honra a Cristo. Y él apoya lo de homosexualidad, de los musulmanes, de aborto, de muchas cosas que son malos. Y ahorita, por causa de la influencia de este rey, el medio ambiente político en los Estados Unidos apoya a estas cosas. Es triste, es muy triste. Entonces, el rey, el líder tiene mucho impacto. Igualmente en la iglesia, el líder tiene mucho impacto. Entonces, tenemos que cuidarnos. Amén. Pues, vamos a terminar ahorita. Espero verles la próxima vez cuando vamos a hablar de la época de los reyes. Y pues, tomen un tiempo para leer esta historia que yo mencionaba en el capítulo 4 o 6 de 1 Samuel, a ver cómo los filisteos trataron con la arca del pacto y los errores de los israelitas en esto también. Amén. Pues hasta que vemos otra vez, que Dios le bendiga mucho, sigue estudiando y nos vemos pronto. Amén.